Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que con la gracia del Señor estén todos bien. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir un tema nuevo, de compartir una nueva experiencia, de compartir la palabra del Señor. Que esta formación bíblica cada día agarra más sentido. Agarra un sentido de lograr que los objetivos se cumplan a través del tiempo, a través de lo que se está haciendo semana a semana. Eso ayuda a avanzar, a que ese rompecabezas se arme. Gloria a Dios por eso. Esta semana nosotros vamos a hablar de las religiones y culturas paganas. A veces uno piensa que el tema es no está acorde con lo que significa la formación, y todo lo contrario. Hablar de religiones y cultura pagana les va a hacer ver que nada de lo que hay en la actualidad es nuevo. No existe nada nuevo. Que todo tiene un sentido antiguo. Que estas religiones paganas están desde la antigüedad, en donde Dios sabía lo que el pueblo hebreo estaba haciendo. Dios sabía por dónde venían ellos y lo que humanamente los afectaba. Es por eso que hablar de las religiones y cultura pagana tiene un significado muy importante dentro del Antiguo Testamento. Los israelitas estaban llamados a ser diferentes. Y Dios le dice a los israelitas que no tuvieran contacto con cananeos, egipcios, babilonios, que no tuvieran ese contacto. Dios fue claro en decir eso, porque ellos adoraban falsos dioses. Y digo cananeos, digo egipcios, digo babilonios, entre muchos pueblos que yo pudiera nombrar, o todos los pueblos que no, donde Dios no estaba metido, donde Dios no era el Señor. Deuteronomio 6, 13, 14 y 15 pueden leer. Ya Dios les estaba advirtiendo eso. Dios les advirtió que eso iba a ocurrir. Y sin embargo, ellos se empeñaron en no obedecer la voz de Dios. ¿Qué son las cosmogonías? Relata los orígenes y la formación del mundo entre las diferentes culturas paganas que coexistieron junto al pueblo de Israel. Sí, sí, estas religiones habitaban juntas, estaban junto al pueblo de Israel. Estaban ahí juntas las dos. La religión, estas religiones paganas y el pueblo hebreo cohabitaban juntas. Y ahí se puede ver que el envoltorio cultural, la visión del mundo, el surgimiento de los dioses, la creación del hombre y todos los fenómenos en general, la religión está impregnada de los acontecimientos naturales y marca todos los aspectos de la cultura. Ahora usted dirá, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el hombre fabricó a través de la naturaleza todo lo que él quería diseñarse. Se apoya en la cultura para sustentar lo que él está queriendo hacer. Entonces ahí podemos ver que eso pasa así. Los dioses más importantes estaban asociados a los fenómenos de la naturaleza. Llámese agua, llámese aire, llámese tierra,
llámese fuego. Todas las religiones y las culturas paganas lo asociaban para darle fuerza a su tradición, devoción, adoración. Eso se tiene que ver desde ese punto de vista. La adoración e imágenes. Adorar significa amar al extremo. Adoración es un estado espiritual, contemplativo, en el que el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunicación íntima con una deidad. La adoración es la intención interna del ser humano de conocer a Dios. Esto, conocer a Dios, es hablando en términos de adorar al Dios único y verdadero. Esa forma de adorar. La obediencia a las leyes de una religión, basado en la fe. Puede ser en reposo o de forma activa. Eso es adorar. Pero cuando usted viene y se mete dentro de la religión y la cultura pagana, van a decir que hay muchas formas de adoración y que todos adoran. Y esto es cierto sobre la adoración, sobre la veneración y sobre esos ritos de adoración donde se pueden ver y hacer individualmente la persona. Entonces, si a usted le dicen por casualidad, no, es que yo tengo mi forma de adorar a mis creencias, eso es real, hermano. Y eso es verdad lo que le está diciendo la persona, en el sentido de usar la divinidad. ¿A qué divinidad se está dirigiendo la persona? Entonces, ahí vemos que puede ser individual o puede ser individual secreta o puede ser colectiva en una comunidad, en un servicio coordinado por un líder, un rabino, un imán, un pastor, un sacerdote. Por eso es que yo le digo que todas las corrientes religiosas tienen estas formas. Es un signo específicamente acondicionado para ello. Templos, iglesias, sinagogas, mezquitas, todas acondicionadas para este tipo de práctica. La adoración comúnmente llevaba consigo la devoción, el honor y la alabanza hacia la deidad indicada. Llámese Dios, diosa, como se quiera llamar. A veces es a capela, otra con instrumento. Es la forma de cómo la persona quiere hacer el ritual. Eso queda a merced de la religión. Como en la literatura pagana como las religiones paganas y la literatura. El término paganismo está asociado a la adoración de falsos dioses en el contexto de las antiguas religiones. ¿Qué características predominantes tenían? Los textos referentes a la literatura pagana coinciden en que estas religiones compartían una misma visión del mundo. Reconocían muchos dioses y demonios, aunque algunos paganos podían tener creencias monoteístas, con este monoteísmo de que tenían una sola figura para adorar, cosa que no tiene sentido hablar de un monoteísmo porque se apoyaban en otras deidades. Se diferenciaban de los israelitas en que rechazaban la revelación de Dios y no así las prácticas de otras religiones paganas. Los israelitas rechazaban la revelación de Dios y no las prácticas de otras religiones paganas. Ok, aquí está lo que significa lo que está haciendo la presentación. Decían tener
religiones, creencias monoteístas, pero rechazaban la revelación de Dios. Entonces, nadie que se diga rechazar la revelación de Dios se puede llamar monoteísta. Es por eso que el término monoteísmo yo lo tengo un poco reacio al término. Porque ¿quién implementó ese término monoteísmo? ¿Y a quién beneficia? Entonces, ahí hay que entender a quién beneficia el término monoteísta y por qué se usa. Si es que existe un monoteísmo. Cada sistema tenía un dios principal, el cual era un poderoso ante los otros. O sea, que el dios principal tenía supuestamente más poder que los otros dioses. Algunos dioses principales, egipcios, hititas y cananeos: sol, luna, mar, aire, cielo, tormenta, vegetación, fuerza, poder. Y fíjense que los egipcios, los hititas y los cananeos cambian, pero sigue siendo sol. Cambian son los nombres. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Los dioses cananeos: el padre de todos los dioses, y Baal, dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Muy importante. El adoración e imágenes. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Este es un pueblo que está atravesando por el desierto, está en el momento donde Dios lo liberó de la esclavitud, Dios lo sacó de ese momento crucial de más de 300 años, y están en la primera etapa del desierto. La primera etapa donde están en la etapa de identificación, reconocimiento y adoración. Entonces están en una etapa donde Dios está tratando con ellos. Y fíjense lo que está ocurriendo. Dios quiere tratar con ellos y ellos tienen una mentalidad egipcia. Levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces fíjense por qué el desierto duró 40 años. ¿Por qué? Porque tenía que ocurrir que estos cambios se dieran, que esta transformación se diera, que este pueblo comprendiera lo que significaba servir a Dios. Hasta el momento no ha ocurrido eso. La adoración del becerro de oro hecha por el levita Aarón, hermano mayor de Moisés, mientras éste estaba en el monte Sinaí. Moisés hablando con Dios y estos buscando una figura para que lo representara. Cosa que, wow, qué tremendo. Las características predominantes dentro del paganismo. Todos adoraban ídolos y la mayoría representaban a sus dioses en forma de hombre. Una vez que las culturas se identificaban con determinados dioses, estos no podían ser eliminados de sus respectivos panteones. Una vez que se identificaba, no podían eliminarse de sus respectivos panteones. O sea que empezaba la colección de dioses. Las culturas heredaban los dioses de sus antecesores o los adquirían en la guerra. Presencia de dioses que hacían el bien y el mal, supuestamente. Ausencia de una fuerza central única por medio de la cual todas las cosas existen. Sacrificio de animales,
y humanos para calmar el temperamento de los dioses. Los templos eran los hogares de los dioses. Entonces nosotros vemos una característica que si nosotros las asociamos, religión y cultura pagana, estamos hablando de la antigüedad. Pero llega un momento donde uno dice, wow, ¿y qué tanto de esto que estamos hablando no tiene relación con la actualidad? Y uno se pone a ver y tiene mucho. Los elementos relacionados con las religiones paganas, tales como ritos, ofrendas, sacrificios, sacerdotes o templos, generalmente describen la religión de los reyes y no la del hombre común. Los cultos eran presididos por el rey, quien a su vez representaba a los dioses con su comida, con sus rituales. Los elementos relacionados con las religiones, tales como ritos, ofrendas, sacrificios, templos o sacerdotes, generalmente describen la religión del rey y no del hombre común. Era el rey quien gobernaba el templo y realizaba los servicios sacerdotales para los dioses. Se creía que era el mediador entre el hombre y los dioses, el rey. Fíjense eso, qué descabellado. En algunos casos el rey gobernaba en nombre de los dioses, tal como ocurrió en Mesopotamia, y en otros como Dios mismo, en el caso de Egipto. O sea que ellos se atribuían ser Dios. Los textos ocultos y rituales. En la cultura mesopotámica se resalta una gran cantidad de textos relacionados con rituales de adivinación, siendo esta en el intento de descifrar la voluntad de dioses a través de técnicas mágicas. En la percepción de la cultura pagana, el hombre hace uso de ciertas habilidades y técnicas para acceder al mundo de los dioses y así obtener respuestas ante ciertas situaciones que comúnmente no podían resolverse. Para esto no se usaba razonamientos lógicos, sino en lo que creían intuir el adivino a partir de la observación. Entonces, ahí estamos viendo cómo a través de la adivinación era que se lograba que el adivino pensara lo que supuestamente decía el dios. El concepto del más allá. En el cercano oriente pagano surgieron dos conceptos radicalmente diferentes de la otra vida, en contraste con el hebreo. Estos eran posconceptos de babilonios y los egipcios. En el Antiguo Testamento afirman que al menos para los justos la vida continúa después de la muerte física. En el Salmo 49:15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él tomará consigo. Él me tomará consigo. Proverbios 14:32 dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Isaías 57:2 dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, estas son promesas para los fieles, los que creen, aquellos que saben y confiamos plenamente en lo que va a ocurrir después de la vida. Los persas. Para los persas era un sacrificio para el dios de la nutrición. Era la comida lo que les importaba. Los dioses llegaron como moscas a comer el sacrificio de una pitín. Después salió del barco. Es difícil pensar que realmente el ídolo comía bocados cuando nadie lo miraba. Era probable que los platos eran llevados al rey después de haber sido ofrecidos a la imagen. Se creía que por tener la comida un halo de santidad, santificaba a quien la comía, en este caso al rey.
Cuando se ofrecían grandes cantidades de alimentos para sacrificio como en Egipto o en Persia, el alimento estaba destinado al personal del templo. ¿Qué pasa con los babilonios? En Mesopotamia muy pocas personas creían que hubiera vida después de la muerte. El poema del Gilgamesh decía lo siguiente: Gilgamesh, ¿a dónde corres? La vida que tú persigues no está a tu alcance. Cuando los dioses crearon al hombre, le dieron como destino la muerte y guardaron para sí la vida. Los babilonios fue una ciudad de la Baja Mesopotamia. Era un gran centro religioso, político y cultural. Los babilonios celebraban fiestas en honor a la luna en día fijo de cada mes, el día 1, el día 7, el 15, el 20 y el 28. Tomaban precauciones especiales para evitar la mala suerte estos séptimos días. No trabajaban en absoluto el día 15 porque creían que no había posibilidad de éxito alguno ese día de descanso de la llegada de Chapatú. Ese día hasta los esclavos se quedaban en su casa porque no se trabajaba, porque era supersticioso, tenían superstición de que les iba mal ese día. Los egipcios, por su lado, en contraposición con los babilonios, ellos, su religión estaba saturada de la creencia de la vida después de la muerte. Si aquellos no creían en la muerte, en la vida después de la muerte, estos, al contrario, sí. Sin embargo, había un aspecto más místico en este proceso, basado en la historia del dios Osiris, asesinado y descuartizado por su hermano Set. Fue reconstruido su cuerpo por su mujer Isis, con ayuda de su hermana Nefis y Anubis. Así pues, Osiris se convirtió en la primera momia a la cual todos los difuntos aspiraban a identificarse, para conservar su cuerpo intacto y renacer en la otra vida. O sea que era la momificación. Al final se coloca el difunto en las tumbas con todos los objetos adecuados para su vida eterna. O sea que lo equipaban al muerto. Por eso es que la antropología, cuando hace estas excavaciones, consigue muchos objetos valiosos, porque enterraban a los muertos con oro y toda cantidad de minerales que eran importantes para el muerto. La tumba, en donde se encontraban representadas escenas de la vida cotidiana, como momentos en el campo con los cereales o la pesca, cuya intención era dotar al difunto de una cantidad de comida suficiente como para no pasar hambre en la otra vida. También representan escenas de difuntos con Osiris, con Hathor y Re, con quien el muerto renacía en la otra vida como el sol, que se escribían en las tumbas por el difunto. Eran fórmulas mágicas que se escribían como si el difunto las olvidara, para que el difunto recordara cosas que se les podían olvidar en su peligroso viaje por el otro mundo a modo de chuleta. Él le daban un chuletario para que él viera lo que se hacía. Entonces ahí era que él estaba. Los egipcios creían que los muertos iban a un territorio gobernado por Osiris, donde la persona muerta debía dar cuenta de lo bueno, de lo malo que hubiera hecho. Osiris descendió del Eberno, inframundo, lago oscuro e inmenso, para constituirse en juez de los muertos. ¿Qué se observa del significado de los nombres de cada una de estas, en las cuales son nombradas en Deuteronomios 1:7? El Eteo, el Gergeseo, el Amorreo,
el cananeo, todas tienen un significado dentro de la religión y cultura pagana. Los israelitas celebran una serie de fiestas establecidas por Dios, pero sus vecinos paganos tenían sus propios días sacros. Los vecinos del pueblo de Israel eran los amonitas, descendientes de Amón, hijo de Lot. En su dios se llamaba Milco. Los moabitas, descendientes de Moab, hijo de Lot. En tiempos de Éxodo, Jehová ordenó no asociarse con ellos hasta la 10ª generación. Pero las mujeres amonitas y moabitas sedujeron a los israelitas a impurezas y a idolatría. Los edonitas, que son Edom, fue el nombre que recibió Esaú. Estos son algunos de los vecinos paganos de Israel. Entonces vemos que tenemos amonitas, moabitas, edonitas, que son los vecinos paganos del pueblo de Israel. Y si nosotros queremos resumir lo que es la religión y cultura pagana en una sola presentación, es esto. ¿Qué busca el hombre? Responderse a sí mismo. El hombre busca responderse a sí mismo. No busca la luz de Dios. Israel estaba llamado a ser diferente. Características de las religiones paganas. Les repito, aquí en una sola lámina está lo que yo hice en una presentación. Visión única del cosmos. El hombre se hace una visión única del cosmos, se hace un planteamiento y él quiere tener esa visión, ver muchos dioses, porque él se hace su visión, él se hace su imaginación y él trabaja con eso. ¿Con qué? Con un politeísmo. Perdón. Que hacen que sea un panteón. ¿Por qué panteón? Porque cada imperio que gobernaba, cuando gobernaba, se llevaba todo. Esclavos, riquezas, la parte política y la parte religiosa. El panteón es que cada imperio que conquista absorbía los dioses del otro imperio, los ponía en un panteón, si quería le cambiaba el nombre, porque se decía que le daba fuerza a agarrar los dioses del derrotado. Heredaban, coleccionaban. Y aquí viene lo que humanamente hoy se conoce, la cultura. Ellos no lo llamaban religión, ellos lo llamaban una forma cultural. Ellos decían que era una forma cultural de adoración de imágenes. Y se volvían antropomórficas. Quiere decir, en lugar de hombre, con animales. Entonces vemos eso, que había una forma de autosalvación a través de los sacrificios. Como lo dice Isaías 57, 5 y 6, Jeremías 7, 18. Entonces vemos que eso es lo que hace el hombre. Ahora yo hago una pregunta. Yo sé que no las contestan, pero no importa. Con que usted se lo analice, yo me quedo contento. Si usted lo analiza, yo quedo feliz y yo quedo contento. Así no me hagan partícipe de lo que estoy preguntando. ¿Qué de todo lo que se dijo, no les parece a ustedes que es la vida humana? Que lo que se hablaba de la antigüedad hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Que el hombre, en su afán de responderse, de buscar al Dios verdadero, la luz que alumbra, que es Cristo, él busca hacerse su propio planteamiento, él busca hacer su propia vida y él busca responderse. Y ve que el hombre se maneja una serie de cantidad de dioses y sigue añadiendo y sigue coleccionando y sigue coleccionando. Entonces, si ustedes se ponen a ver,
Esto es la vida del hombre. Esto es la vida del hombre actual. Entonces uno dice, wow, verdaderamente, ¿qué de diferente tiene, qué de diferente tiene la antigüedad a lo que hoy está ocurriendo? O sea, lo que quiere decir que las religiones fueron mutando en el tiempo hasta lo que tenemos hoy día. El enredo de las religiones monoteístas en cuanto a la adoración, a la idolatría, el enredo de las religiones politeístas y estas religiones politeístas que ¿cómo se dice? Se mezclan, se ramifican en cualquier cantidad de religiones hoy por hoy de todos los tipos, donde una nueva era donde no tiene nada de nuevo, porque todo lo que está planteado es de la antigüedad. Entonces vemos que la religión, desde la antigüedad, el hombre viene buscando eso que Dios le había dicho y Dios les había dado, y que se apartaran de eso. Este tema, con el tema que viene de los imperios antiguos, tiene mucha relación. Porque la semana que viene nosotros vamos a hablar de los imperios antiguos, pero guarda relación con la religión y cultura pagana. Porque ¿dónde está sumergida la religión y la cultura pagana? En los imperios antiguos. Entonces cuando nosotros veamos cada uno de los imperios, vamos a tener cierta asociación con la religión y cultura pagana. Entonces, estamos viendo que en la antigüedad pesaba mucho la religión y cultura pagana y que Dios advirtió desde el inicio de que el hombre se apartara de la religión y cultura pagana. Y el pueblo de Israel es rudo, estricto, porque Dios lo dice en el Pentateuco. Y después ellos hacen un alto con Josué. Primero con Moisés hacen un alto, después con Josué, y después recaen. ¿Por qué? Porque eran inconsistentes y eran rebeldes, desobedientes, indisciplinados. Y todo eso los afectó a ellos demasiado. Entonces, es bueno que entendamos este tema, porque cuando nosotros vayamos al texto bíblico, es bueno que veamos todo lo que ocurre alrededor del pueblo de Israel, que muchas veces no le damos importancia, cuando tiene mucha importancia, cuando tiene mucho sentido. Entonces, hay que saber usar esto que nosotros tenemos como Antiguo Testamento para enriquecer nuestro conocimiento, enriquecer nuestra vida espiritual, y estoy seguro que le dará otro sentido. Amén, mi hermano. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde.